5 diminutos machos de tan solo unas semanas. Están destinados a ser los cazadores más poderosos de Masai Mara. Antes tendrán que pasar unos años delirantes por la hambruna. El macho más fuerte llegará a matar a una de sus hermanas. La violencia será una tónica en sus vidas. Los 5 hermanos llegarán a dominar a una manada entera. Los vínculos familiares no dejan nunca de ser complicados. La migración anual de los ñus llegará para aliviar el hambre. Pero en este territorio, la vida nunca es fácil. La Hermandad de los Leones, época de bonanza. Los 5 hermanos han cumplido 4 años y se dedican a patrullar su territorio en la reserva de Masai Mara. Este es Olómina. Una herida en la pata que sufrió cuando era joven lo ha dejado cojo. Él es Olosiadu, prudente, tranquilo, reservado. Lorgulup, el de la nariz rota por una coz. Ahora no deja nunca de correr. El cazador. Es Orpadán, siempre en primera línea, el primero en atacar a la presa, un luchador nato. A su lado, Olobor, el fratricida. Es el indiscutible macho alfa de este clan, agresivo, implacable, temerario. La reserva de Masai Mara se encuentra en Kenia y recorre la frontera del país con Tanzania. Es la extensión hacia el norte del Serengeti. Aquí es donde se han instalado los 5 hermanos tras años de vagar por diversos territorios. Este es el angosto río Rongai. El final de junio está a la vuelta de la esquina y no hay muchas presas en el territorio, aparte del búfalo. Olobor, el macho alfa, parece casi recuperado del ataque de una manada de machos vecina. Junto a Orpadán sigue de cerca al rebaño de búfalos a la búsqueda de los ejemplares que se quedan solos. Si la manada de búfalos cierra filas en torno a sus miembros, los leones jamás podrán acercarse a las crías, los eslabones más débiles. Tras unas horas de espera, lanzan un falso ataque con el objetivo de dispersar el grupo. Pero los búfalos saben lo que deben hacer y cambian las tornas. Los leones están atravesando una época complicada. Apenas hay presas a las que merezca la pena acechar, aparte de los búfalos. Los 5 hermanos dominan un territorio que en realidad pertenece a 3 leonas, que a su vez tuvieron que imponerse a otra manada de leonas y defenderlo durante años de los distintos grupos de hembras rivales. Ellas son las verdaderas dueñas de la región.
Los machos únicamente tienen dominio sobre las hembras y se dedican a mantener a raya al resto de los machos. Para conseguirlo es necesario conservar la masa y el músculo. En realidad, son solo eficaces en la caza cuando acechan a presas lentas y de gran envergadura. Las primeras manadas de cebras comienzan a adentrarse en su territorio en el mes de junio. La hierba alta y resistente es perfecta para ellas. Su llegada es más que bienvenida, y los leones no dudan en cederle el paso a las damas. Por fin, integra el menú algo diferente al peligroso búfalo. Las hembras, livianas y aerodinámicas, son mucho más ágiles que los voluminosos machos. Cuando los machos dejan este tipo de tareas en manos de las hembras, no lo hacen por desidia ni por pereza. Incluso cuando la hierba está alta, es prácticamente imposible para un macho completamente adulto acechar sigilosamente a una presa. Una leona ha conseguido escabullirse hasta quedarse a unos metros de una cebra desprevenida. Los 10 metros que las separan son la distancia perfecta para lanzar un ataque por sorpresa. La cebra no se ha dado ni cuenta. Las leonas no son solo las que hacen el trabajo sucio, también son las que corren riesgos. Un golpe certero es capaz de romperles los huesos. No es la primera vez que el milano australiano asiste a este espectáculo. Pero esta criatura tiene otras cosas en las que pensar. Esta pareja acaba de conocerse. En la primera etapa del cortejo, las acrobacias forman parte de la demostración de la forma física. Están buscando una pareja con la que formar una familia. En el mes de junio, los incendios azotan los pastizales. Los provocan los guardas del parque, que tienen que quemar la hierba dura y fibrosa para favorecer el crecimiento de los brotes nuevos. En esta época del año, la vegetación todavía conserva cierta humedad y desprende enormes nubes de humo y vapor.
Cuando los incendios se provocan de forma controlada, apenas se daña el suelo. De hecho, son buenos para el pasto, al menos durante un tiempo. Sin embargo, también conllevan su riesgo. Los nuevos brotes solo aparecerán si la lluvia llega a tiempo. Si tarda demasiado en llover, los herbívoros lo pasarán muy mal. Kilómetros y kilómetros cuadrados de terreno quedan cubiertos por las cenizas y desaparece la comida. No queda alimento para nadie. Si los búfalos se marchan, los leones tienen que perseguir a su presa. En esta situación las opciones son poco sugerentes. Pueden quedarse y morirse de hambre o arriesgarse a invadir un territorio ajeno. El serval también atraviesa dificultades. En estas condiciones es complicado encontrar ratones. Todo el ecosistema espera con ansia la lluvia. En cuanto llega, los primeros brotes se abren paso entre los rojizos arbustos de ébano. El suelo se transforma en un mosaico. Zonas quemadas de nuevo verdor junto a campos amarillos a los que el fuego, a menudo detenido por un arroyo, no pudo llegar. La vida en las zonas que no han sido arrasadas por el fuego continúa como de costumbre. En el caso de la familia del serval, la hierba alta tiene especial importancia. Aquí es donde las madres buscan los ratones y donde las crías se esconden de los depredadores. Un antiguo árbol como este es una maravillosa estructura por la que trepar. Los cachorros han quedado completamente expuestos, pero son capaces de desaparecer bajo la hierba en un abrir y cerrar de ojos. Y su madre puede seguir acechando a los ratones sin tener que preocuparse. De todos modos, sus vecinas no representan ningún peligro. Aunque la mayor parte de los herbívoros consideran inservible la hierba seca y fibrosa, a la madre de los servales le aporta exactamente lo que está buscando. Ahora sus pequeños dispondrán de la leche que necesitan. Durante semanas, la región que han conquistado los 5 hermanos permanece árida. No parece importarles. Están demasiado ocupados ganándose la amistad de las 3 hembras que venían con el territorio. Entablar nuevas relaciones lleva su tiempo. Hace 6 meses que Olobor se adentró en el territorio vecino. Las heridas se han curado, como demuestran las pocas cicatrices que le han quedado. Sin embargo, el ataque parece haber dañado sus testículos. Ahora todavía está menos interesado que antes en el apareamiento. Dejará que las hembras se las apañen con sus hermanos. Sigue teniendo una relación muy estrecha con Orpadán. Se van juntos de patrulla y marcan el territorio en cientos de sitios para disuadir a los intrusos. En su territorio todavía quedan hermanastros, machos y hembras que las madres abandonaron cuando se marcharon de la región.
En julio de 2021, 4 de estos hermanastros aún viven en las inmediaciones del río Rongai. 2 machos y 2 hembras. Tratan de evitar el encuentro con sus hermanos mayores y estos últimos también obvian su presencia. Subsisten a base de pequeñas matanzas o aprovechando los restos de las presas de otros animales. Aún son demasiado jóvenes como para enfrentarse a un búfalo adulto. Aunque eso no significa que dejen de intentarlo. Es pronto para que lo consigan. Otra vez será. Las 2 hembras tienen la oportunidad de atacar a un facoquero. Aunque tampoco es una presa fácil. Parece que tiene un buen lugar para el acecho, pero la presa es demasiado ágil para poder alcanzarla en las praderas de hierbas altas. Corren tiempos de hambruna. Sin embargo, el territorio no tardará en darles un respiro. Llegan refuerzos del sur en la frontera con el Serengeti. A finales de julio, en la zona más alejada del río San, comienzan a vislumbrarse las ansiadas columnas. La migración de los ñus va llegando a la frontera con Kenia. Las interminables columnas, formadas por cientos de miles de ñus, van llegando a la reserva de Masai Mara. El espectáculo es sobrecogedor. Desde el año 2000, sin embargo, la cantidad de ejemplares se ha ido reduciendo. Los ecologistas están cada vez más preocupados porque no hay cifras fiables. Hace más de 10 años desde la publicación de las últimas estadísticas del censo por parte de Tanzania. Estas estadísticas son ahora más necesarias que nunca porque el cambio climático y el crecimiento de las poblaciones humanas en torno al Serengeti están ejerciendo una gran presión sobre el parque. Los ñus desempeñan un papel fundamental en los pastos. Todos los grandes carnívoros dependen de esta especie. Su paso por el ecosistema del Serengeti es la última gran migración animal que queda en la Tierra. Un gigantesco sector turístico está supeditado a estas cifras. Es temporada alta en Masai Mara. Y sin embargo, solo un tercio de los ñus consiguen cruzar la frontera. Más del doble se quedan en el lado de Tanzania. El cambio climático que trae lluvias más copiosas al sur puede provocar que esta especie no necesite moverse para encontrar comida. La mayor parte de los leones están ligados a su territorio. Solo unos pocos siguen a los ñus. Son los denominados nómadas, que no tienen un territorio fijo y persiguen continuamente a los rebaños.
Ellos van a suponer la poca competencia que tendrán que enfrentar los 5 hermanos, convertidos ya en los depredadores de la región. Pero no van a tener que compartir esta repentina abundancia. Durante un par de meses no tendrán que preocuparse. Los leones prefieren cazar en zonas que no se han llegado a incendiar, donde las hierbas altas les ofrecen el escondite perfecto. El problema es que a los ñus no les gusta comer este tipo de pasto y se quedan poco tiempo en los alrededores. La mejor época para cazar se da en las primeras semanas de la migración. Los leones no tardan en ponerse manos a la obra. Aunque pueda parecerlo, los ñus no son víctimas pasivas y torpes. Incrementan rápidamente su velocidad y saben cómo lidiar con los leones. En general están preparados para enfrentarse a las pruebas a las que los somete la vida. Son con mucha diferencia la especie más próspera de este ecosistema. La zona norte del Serengeti es más húmeda que las praderas que se encuentran más al sur. Los numerosos arroyos y ríos de la zona erosionan la región y dejan a su paso un paisaje ondulado, lleno de hondonadas y valles. Es un terreno peligroso para los herbívoros. Los grandes félidos viven muy cómodos en estos entornos engañosos. A fin de aprovechar todos los recursos que ofrece la región de Masai Mara, los rebaños deben cruzar una gran cantidad de ríos que se encuentran flanqueados por bosques de ribera y matorrales. Los ñus son todoterreno. Para ellos no hay obstáculo imposible. Pero las multitudes y el confuso paisaje permiten que los depredadores puedan acercarse sigilosamente sin ser vistos. Es imposible evitar la pérdida de ejemplares. Son un daño colateral. La manada se marcha sin más. Las hienas suponen el mayor peligro. Se dedican a perseguir a la presa hasta agotarla por completo. El resto del rebaño no va a detenerse para ayudar a uno de sus miembros. Lorcullup, el de la nariz rota, observa la jugada. Las hienas lo ven acercarse, igual que los ñus. Las hienas son conscientes del peligro que representan los leones adultos. Una leona las perseguirá hasta ahuyentarlas. Un macho intentará matarlas.
Tampoco hace falta discutir. Lord Kuluk se come su parte. Durante algunas semanas los 5 hermanos cazarán únicamente una diminuta proporción de la comida que necesitan. La migración de los ñus les ofrece más alimento del que necesitan. Los leones recuperan su fuerza. Las praderas, resplandecientes como el fuego, acogen a cientos de miles de animales. Aún sin los depredadores, muchos animales mueren a diario por enfermedades o por debilidad, así que a los carroñeros no les falta de nada. Cada mañana se reúnen para disfrutar de los restos que les ha dejado la noche. Hoy esta bandada de buitres tiene un invitado un tanto imprevisto. Se trata de un ejemplar macho de Abutarda cori, el ave voladora más grande de África. Aquí sus delicados modales para sentarse a la mesa parecen estar fuera de lugar. Las grandes abutardas suelen recoger principalmente frutas y semillas, pero no está la cosa como para cerrar el pico ante un pequeño bocado de carne. Llevar levantadas las plumas de la cola que exhibe durante el cortejo indican que está de humor para aparearse. El marabú que se encuentra erguido frente a él parece presentarse como contendiente. Algo que ninguna abutarda con dignidad debería permitir. Para la cigüeña, todo esto no es más que una sarta de tonterías, pero la abutarda no parece dispuesta a dejarlo pasar. Al marabú no le queda otra que darle la espalda al gallito. Los hermanos están disfrutando de su tranquila vida. Mientras no haya grandes leones que les disputen el territorio, pueden comer lo que quieran. Da igual quién haya matado a la presa. Los chacales de lomo negro hacen exactamente lo mismo para conseguir comida. Pero en este caso se encuentran en medio de una disputa familiar. Este joven tiene que empezar a alimentarse por sus propios medios. Sus padres están tratando de dejárselo claro. No quieren hacerle daño, pero ya no es bienvenido en su territorio. Están echándolo de casa en el sentido más amplio de la expresión. Mientras las hienas esperan para hacerse con las sobras del desayuno que han conseguido hurtar Olobor y Orpadán, este padre chacal está cada vez más enfadado con su progenie adolescente. Parece que es preferible enfrentarse a un padre gruñón que a la terrorífica independencia. No cejan en su empeño. La estancia en familia ha llegado a su fin. La madre de Olobor, en su momento, también tuvo que echarlo de la misma forma. Una gran cantidad de carnívoros sufren este duro destino, aunque el mal de muchos no consuela en absoluto el sentimiento de rechazo. A medida que sube la temperatura con el paso del día en la sabana, los leones terminan por fin de desayunar.
Es hora de buscar una sombra bajo la que tumbarse a descansar. No quedan más que migajas para los auténticos cazadores de la presa. Y encima, los chacales se están envalentonando. Hay batallas que es imposible ganar. Olómina, el cojo, reclama sus derechos como macho alfa, aunque la leona no parece demasiado convencida de que se los haya ganado. Hay algo aquí que no encaja del todo. Sus mamas están llenas. Normalmente eso indica que está en proceso de lactancia. A 2 kilómetros hay 3 diminutos cachorros escondidos en una guarida. Tienen hambre y están esperando la llegada de su madre. Olómina no está dispuesto a dejarla marchar. Lleva demasiado tiempo sin aparearse, debilitado por las heridas que ha sufrido. La leona acaba de dar a luz a las crías de sus hermanos. Un anómalo desequilibrio hormonal la ha llevado a estar de nuevo receptiva. Olómina aprovecha así una oportunidad imprevista, ya que sus hermanos no tienen ningún interés en ella. La leona está fuera de sí y solo quiere volver con sus cachorros, pero él la obliga a volver a su lado una y otra vez. Los apareamientos a la fuerza a menudo tienen lugar tras la conquista del territorio, pero eso fue ya hace 5 meses. Durante unos días de su embarazo, la leona se muestra complaciente y Olómina se aprovecha de la situación. Ahora, sin embargo, su ausencia comienza a poner en peligro a los cachorros. Desgarrada por el conflicto que generan sus instintos contradictorios, la leona se marcha seguida de cerca por su pretendiente. Termina refugiándose del calor del día junto a un pequeño arroyo. Cuando un grupo de elefantes consigue distraer a Olómina durante un breve instante, ella aprovecha la oportunidad. Ha llegado el momento de desaparecer. Finalmente consigue regresar a la guarida donde la espera su hermana embarazada. Se aproxima a los cachorros con cierta cautela. El Romeo abandonado se zafa de los elefantes y sigue su rastro con obstinación. Al llegar a la guarida extrema las precauciones. Es posible que haya sufrido alguna experiencia negativa como esta anteriormente. Los cachorros, entre tanto, están muertos de hambre. Su madre, a quien esperaban con tanta paciencia, no los acoge precisamente con cariño. El desajuste hormonal es feroz. Los golpes se alternan con suaves lametones. Es el comportamiento habitual para estimular la digestión de los bebés.
La presencia de Olómina no mejora las cosas. Desconcertado y avergonzado, se retira. Olómina detecta que la situación puede ser una bomba a punto de estallar y se contiene. Para los cachorros, esto es una montaña rusa de emociones. Necesitan a su madre y la leche que los alimenta. Pero ella se debate entre el afecto y el rechazo. Hambrientos y asustados, los pequeños se arrastran entre los adultos. Son objeto del acoso de todos los adultos. No hay un lugar seguro. Ni siquiera su tía, con un embarazo avanzado, está en condiciones de hacerse cargo de una prole que no sea la suya. La vida de los cachorros pende de un hilo. En esta época del año, durante el mes de septiembre, todavía debería durar la estación seca. En la zona norte del Serengeti, sin embargo, los chaparrones imprevistos son bastante habituales. La tormenta interrumpe la comida de un águila marcial. Las inmensas explanadas del lago Victoria no se encuentran demasiado lejos. Las ingentes cantidades de agua que se evaporan a diario pueden convertirse en lluvia, lo que transforma a la reserva de Masai Mara en un paisaje especialmente atractivo para los rebaños que se encuentran en plena migración durante la estación seca. Las lluvias torrenciales son peligrosas para los diminutos cachorros de león. Ahora mismo necesitan todas sus fuerzas. Por suerte, los niveles hormonales de la madre se han equilibrado y ahora puede cuidar de sus crías con normalidad. La leona saca con cuidado a los cachorros de la guarida, porque dentro hay demasiada humedad. Olómina lleva 3 días sin venir a molestarla. Parece que todo va bien. Pero el comportamiento obsesivo del león cojo se ha cobrado una víctima. De los 3 cachorros, tan solo 2 han logrado sobrevivir. Y tendrán que seguir luchando por su vida durante los desequilibrios hormonales que sufrirá su madre en las próximas semanas. La lluvia ha vuelto de un verde brillante las llanuras antaño carbonizadas. Los búfalos, con su pesada musculatura, han tenido que desplazarse para arrancar los brotes más verdes. Aún así, es una buena época para ellos. Las migraciones les han ofrecido unas cuantas semanas sin tener que preocuparse por los leones. Los ñus son presas mucho más fáciles.
Los jóvenes machos pueden disfrutar de escaramuzas amistosas. Juegan a pelearse entre ellos. Las madres también pueden descansar tranquilas. Con todos los ñus que hay a la vista, incluso los facóqueros pueden pasar el rato tranquilos. Y salvo el búfalo, el resto de los ungulados adoran la hierba corta y jugosa. Pero la gran migración no tardará en seguir su camino de vuelta a la zona meridional del Serengeti y volverá a comenzar la letal pugna de poder entre los leones y los búfalos. La hembra a la que Olómina llevaba tanto tiempo acosando parece estar tranquila. La primera progenie de los 5 hermanos crece con normalidad. La leona trata de mantenerse lo más alejada posible de los padres. No queda del todo claro cómo van a tomarse su desconocida función paterna. Vigilan y esperan. La curiosidad crece día a día. Olobor, el todopoderoso líder de los 5 hermanos, se aproxima con cautela al arbusto en el que se esconden sus primeras crías. Todavía es necesario extremar las precauciones para acercarse a la madre. Hoy parece estar muy dócil. En ocasiones llega a buscar el contacto físico. Otras veces su agresividad está absolutamente fuera de control. A la vista de las crías a las que protege su imprevisible madre, los reyes de la manada parecen bastante sumisos. Tienen curiosidad, pero no parecen encontrar una forma segura de interactuar con su nueva familia. La aparición de los machos incomoda a la leona. Su presencia la inquieta. No parece que ellos tengan la menor intención de marcharse. A ella solo le queda una opción. Debe mudarse de nuevo. En la orilla del río hay muchos alojamientos de calidad. La leona se los sabe todos y no tarda en encontrar un nuevo hogar. Olobor, entre tanto, vuelve a hacer valer sus derechos sobre el territorio. Para la leona, el arroyo es algo más que un lugar en el que esconder a sus cachorros. Abunda la hierba y el agua. Se dan las condiciones perfectas para que se acerquen los ñus que adoran los brotes jugosos. A diario pasan por allí algunos de los rebaños.
Al oír el balido de los ñus, la leona empieza a sacar partido de los años que lleva en la zona. En un instante, consigue llegar a su posición sin llamar la atención de la manada. La superioridad numérica del rebaño ofrece cierta seguridad, pero no a todos sus miembros por igual. Los ejemplares que se quedan al final se ven frenados por los que van delante. Los ñus son presas fáciles en comparación con los búfalos, y no solo por su menor peso. El grupo nunca se vuelve para proteger a sus miembros. Nadie se queda atrás para ayudar. Olosiadu, el cauteloso, vigila con empeño a las hembras de la manada y no tarda nada en llegar al lugar de los hechos. Es consciente de que esta hembra puede estar susceptible, por lo que la deja en paz. Ya se cobrará su parte en otro momento. Los machos de la manada se dedican a robar las presas que han cazado las hembras. A cambio, protegen a los cachorros de la manada frente a cualquier peligro. Sin su protección, una leona a duras penas podría criar a sus cachorros hasta su edad adulta. Es un pacto entre ambos sexos. Hoy, sin embargo, espera a que ella se sacie y vuelva a alimentar a sus cachorros. Las especies autóctonas no tardan en hacerse de nuevo con el territorio. A finales de septiembre, en la breve estación húmeda, los ñus abandonan la reserva de Masai Mara y se dirigen a las praderas meridionales del Serengeti, repletas de minerales. Cuando las últimas columnas han cruzado el río Mara, el equilibrio de poder cambia. Los leones se enfrentan ahora a su enemigo más extraordinario. Los hermanos deberán demostrar que son capaces de dominar el territorio durante todo el año. Y los conflictos entre ellos no han hecho más que empezar.